Continúo con la lectura de la Palma de Ramos en una fuente diferente. Yo soy Avirazán. Acerca del matrimonio entre parejas del mismo sexo, hombres con hombres, mujeres con mujeres, acerca de la celebración del Día de los homosexuales, lesbianas, transgénero y demás, que ahora en el mundo actual pretende ser impuesto a la sociedad por la fuerza, y se pretende atacar a las personas convencionales y comunes con semejante idea. A continuación, lectura de la Palma de Ramos. Dios, que ha instituido los mundos, sabe que las polaridades son el equivalente del mar y la playa, del sol y la luna, de la noche y el día. Eliminar las polaridades es restarle esencia, tergiversar. Las marchas actuales van a contracorriente de la razón. Es muy propio de una sociedad, mundo y cultura en total desintegración, totalmente extraviado, como se trata de grupos de personas vendadas de los ojos. Hay autoridades que quisieran eliminar estas preferencias. Se topan con la barrera de la globalización, en donde hay quienes han incorporado esas tendencias como valoraciones sociales. Un mundo que se permite la autodestrucción, la regresión a la nada, la conversión a la nada o cuasi nada, pues va a obtener, por cierto, las lecciones correspondientes. La falta de vigor en el varón no es deseable. No se recomienda una sociedad porque el varón debe ser la locomotora que genere el impulso. No se recomienda que las mujeres desarrollen vigor, fuerza, porque también debe haber una luna en el horizonte de la organización humana. La mujer debe cultivar la delicadeza, la familia, el cuidado, la empatía, la capacidad para ponerse dentro de las situaciones emocionales de quienes la rodean. Atentar en contra de ello es desdibujar a la mujer. Atentar en contra de la fortaleza, vigor, independencia y fuerza naturales del varón es restarle cualidades que lo tienen señalando el rumbo, generando el impulso, marcando el camino, expresando iniciativas. No deben ni tienen por qué cambiar. El paso del tiempo en sí mismo no lo justifica. El hecho de que vivamos en 2000, 2010, 2015, 2020, 2022 no lo justifica. Es una sociedad que va en contra de sí misma, promoviendo la intersexualidad de tipo hermafrodita, que no es otra cosa más que restarle cualidades a la especie humana como tal. Finalmente, el papel de las autoridades se han dado cuenta de que ellos deben ser resonadores y moldeadores de las tendencias de las comunidades, las autoridades,
que no toca a las autoridades mujer, sin lugar a dudas, como valores humanos. Ellos saben que están yendo demasiado lejos porque en realidad eso a lo que ellos llaman derechos en realidad es una deformación que deja a las personas con las manos vacías. Desde el punto de vista marital, energético, biológico, desde el punto de vista dimensional, digamos, por este compartir de corrientes atómicas que salen del cuerpo del hombre y entran en el cuerpo de la mujer, que salen del cuerpo de la mujer y entran en el cuerpo del hombre en la unión marital, corrientes atómicas que quedan, que no se expresan en la opción marital de sexo igual, sino en la opción marital de sexo heterosexual. Están debilitando esa parte de la vitalidad compartida por la pareja. La están debilitando. Ellos saben que esto también debe tener un límite porque existe una cosa que no va a desaparecer, llamado las buenas costumbres, y que es mayoritaria la opción de la población acerca de la preservación de la decencia, que atentar en contra de la familia y sus sacrosantos valores del cuidado, de la educación de los jóvenes. Pues todo ello llama la atención que se está permitiendo de una manera tan escandalosa, tan brutal y tan artera en las sociedades actuales, como exactamente a lo que esto equivale es a que la humanidad de hecho se está ahogando y está desesperadamente tratando de jalar aire con patadas de ahogado. Y esas patadas de ahogado, entre otras cosas, son las expresiones de los grupos homosexuales de varones y mujeres que vienen a atacar a las sociedades de manera artera. Que esas desintegraciones también tienen que ver con desórdenes artificiales, como por ejemplo el desprecio racial que se ve tanto en los Estados Unidos en contra de los negros y de otros países en contra de otros grupos marginados. También en la exclusión y el odio racial. Y también están adoptando y poniendo en práctica la influencia reptiliana, extraterrestre de oscuridad, de odio en contra de la humanidad, poniendo a pelear a los hombres y las mujeres en lugar de integrarlos, por el asunto de la intersexualidad marginal, de esta intersexualidad marginal de homosexuales y lesbianas. También tiene un componente reptiliano de allá fuera del universo, de odio hacia la humanidad. El estar contraponiendo a los hombres y las mujeres por esta tendencia. Aquellos que dicen que todos esos derechos están siendo aplastados, en realidad están buscando, por un lado, están buscando oportunidades para encontrar el lado débil de las autoridades y de los gobernantes. Por otro lado, están buscando destruir a la sociedad con una labor de destrucción como tal. Por otro lado, en todos estos grupos existe una profunda amargura porque ellos están fuertemente relacionados con la vivencia de la falta de amor que existe en esos grupos, en esos individuos.
que se da en la complementación del cariño y la ternura, que se da en la fertilidad y la educación de los niños, que se da en la inmensa satisfacción de formar una familia, que se da en el enriquecimiento de los hijos, en la manera como en su crecimiento van vivificando la vida de los padres, que se da en el establecimiento de una sociedad con sentido, porque los adultos tienen que luchar por un mundo que cree oportunidades para sus hijos, niños, jóvenes y jóvenes, que se da con una gran esperanza en las comunidades por ver renovados a través de las nuevas generaciones a quienes ya están saliendo de la etapa laboral, ya no están en funciones laborales, pero vienen siendo sustituidos por las nuevas generaciones como una renovación de frescura en la sociedad, que se da en la dignidad que existe de respeto mutuo entre la pareja, en donde de ninguna manera el asunto sexual está en primer término, ni se habla acerca de la vida marital como si fuera, digamos, de sobremesa, y donde tampoco se ventila en los medios de comunicación. Digamos que todo eso son los criterios convencionales de la sociedad. Así es que hay oportunistas que están tratando de golpear a la sociedad de la misma manera que la golpean cuando, con el pretexto de pedir esos derechos, pues terminan destruyendo, grafiteando, rompiendo, atacando y violentando por medio de sus manifestaciones en la calle. Estar creando el caos pues nunca ha sido ninguna novedad, porque finalmente los débiles buscan crear el caos para obtener fortaleza. Por desgracia, eso también puede decirse del movimiento de los homosexuales y lesbianas. En la actualidad son movimientos extraordinariamente débiles si se les observa y valora en su nacimiento completamente marginal, que han venido cobrando una importancia por diferentes factores, puesto que depende de su desarrollo y crecimiento de cada país. Acerca del asunto del matrimonio, no está permitido por la ley de Dios la intersexualidad de varones entre ellos y de mujeres entre ellas, porque va en contra del diseño de la raza humana, porque a la raza humana siempre se le pide que tenga aspiraciones de generar orgullo por sí misma, hacia sí misma, porque está fuertemente relacionado con la infertilidad, porque más bien en lugar de ser relaciones de amor, son relaciones de dominación del uno sobre el otro, porque va explícitamente en contra de la configuración del cuerpo humano y su ordenamiento hormonal, biológico, porque desde las altas esferas de los planos espirituales siempre la homosexualidad, tanto de hombres como de mujeres, se ha visto como un asunto prohibido, y no es nada más un asunto del cristianismo, sino de otras religiones, porque es estar poniendo un exceso de énfasis en lo sexual que termina siendo pervertido. El origen de la palabra pervertido es el siguiente. Aquí tenemos una jarra con agua, aquí tenemos un vaso vacío. Verter el agua dentro del vaso es lo correcto. Verter el agua de la jarra fuera del vaso es pervertir, que quiere decir desperdiciarlo y deformarlo. Es el origen psicológico del término.
pero la prevención también está en una deformación de las emociones. Uno de los grandes problemas del mundo actual, que es el sexo gráfico, a través de la fotografía, el video, etcétera, la televisión, las películas, ha estado generando un exceso de violencia, sobre todo en contra de poblaciones muy desprotegidas, como las de las niñas, los niños, las jovencitas, que es realmente una puerta abierta hacia el maligno. Nunca se debió permitir que se institucionalizara como una práctica social el sexo gráfico. Y sin embargo, inmediatamente se dieron cuenta de las ganancias económicas, que fue uno de los factores que abrieron la puerta para su legalización en aquel entonces. Esto tendrá más de medio siglo. ¿Qué quiere decir? Son etapas de violencia disimulada que no se muestra abiertamente, violencia en contra de las personas y de la sociedad. Este énfasis de lo sexual en la sociedad actual es peor que si una persona tuviera cáncer incurable. Que una persona literalmente se estuviera desintegrando. Eso es lo que significa esta prevalencia y expresión de la sexualidad gráfica en el mundo contemporáneo. Es una desgracia con letras mayúsculas llameantes. Es una entrada al maligno que se expresa en 5, 10, 15, 20, 25, 30 y más formas diferentes de violencia en las sociedades actuales, que tienen su origen en el sexo gráfico. La emocionalidad debe permanecer intacta. Debe quedar como un fuerte eslabón unida a la cadena del amor entre la pareja. Debe ser parte de la vida diaria de una complementación en donde los dos pues finalmente terminan convirtiéndose en uno, que es precisamente el plan de Dios para la humanidad. Y la epidemia y la gangrena del sexo gráfico ha generado generaciones estériles, generaciones de impotentes mujeres y hombres, generaciones de personas que no pueden contentarse con una práctica normal y convencional de sexualidad de pareja, y desgraciadamente como un incendio, digamos, que se propaga, afectando otras áreas de la sociedad. No es de ninguna manera recomendable que se ponga tanto énfasis en la práctica de la sexualidad en sí por sí misma, cuando en realidad lo importante debe ser la pareja en sí y por sí misma dentro de su convivencia. Ahí es en donde debe quedar expresada una sexualidad convencional dentro de los parámetros, digamos, relativa a los que se les quisiera dar una flexibilidad, dependiendo de las culturas de cada país. Las religiones no van a permitir que los mundos de la homosexualidad y el lesbianismo, ni tampoco del sexo gráfico, puedan quedar protegidos en planos espirituales, sino que siempre se les verá como tendencias marginales que van a generar fuertes problemas a las almas que hayan incurrido en ello, dependiendo de sus motivaciones, educación y del sentido que tales prácticas tuvieron en sus vidas humanas. Considera la guerra que está imponiendo, practicando Rusia para la dominación del territorio
sería tanto como abrir la puerta para que la violencia quedara justificada. Quienes nos expresamos a través de las lecturas de energía desde el día primero hasta la actualidad, todos los grupos relacionados con la lectura de energía de Avirazán y sus continuadores, sabemos que esta guerra pues podrá tener un éxito territorial y de imposición de poder, pero se le ha mostrado claramente a la humanidad que la guerra va en contra de los planes de Dios, lo cual es enseñado y mostrado con toda claridad por las religiones, que la vida humana es sacrosanta, que la familia no se toca, que se debe preservar el orden social, que las modificaciones en la sociedad deben pasar por el proceso democrático de la expresión de los diferentes grupos de interés. Esta guerra, a nosotros que nos expresamos nos parece tan artera como cualquier guerra, independientemente de las muchas o pocas razones que dé Rusia para estarla llevando en práctica. Quedan en una situación espiritual peculiar los integrantes, los soldados, las fuerzas armadas de ambos bandos, dependiendo de toda una serie de situaciones personales, sociales y también morales y personales de los combatientes. El Padre nuestro, de quienes han quedado sojuzgados en la guerra, Padre Santo, Divino, que tu nombre sea alabado en todos los ámbitos de la creación. Nosotros hemos quedado desposeídos de nuestros derechos, reducidos a servidumbre, miserabilizados, inmersos en el hambre, olvidados, sin un lugar en donde vivir. Te alabamos con todas las fuerzas de nuestras almas y con toda la fe que tenemos como almas, de que tu justicia siempre se hace efectiva, que la justicia de Dios Padre Todopoderoso se haga efectiva para todas las vidas de quienes están sufriendo en este momento las atrocidades de la guerra. Así sea. Amén. El matrimonio homosexual es un retrato hablado y una fotografía a color de las tendencias autodestructivas de la población de la Tierra actual. Independientemente del número de países que hayan legalizado el matrimonio de mujeres con mujeres y de hombres con hombres, el matrimonio del mismo género es demostración de que los tiempos actuales están llegando a su fin. Eso que ellos dicen que es un derecho de la humanidad sería el equivalente de que los animales empezaran a actuar en contra de la madre naturaleza, o de que la madre naturaleza empezara a actuar en contra de sí misma. Algunos de los indicadores, algunos de los defectos de las sociedades actuales en esta desintegración hablan de la poca o nula valor que dan los adolescentes y los jóvenes a los consejos de sus padres y mayores, a la proliferación de las armas y al hecho de que el lenguaje de las armas pretenda imponerse por encima del diálogo o del respeto a la ley, el secuestro de las personas como tales, en donde las personas pierden sus derechos y eventualmente pueden convertirse en una costumbre de depredación social, la costumbre del secuestro en las sociedades,
Otra parte de la decadencia de los mundos actuales es el terrible espionaje telefónico y que se lleva a cabo por medio de los sistemas electrónicos, como la computación e internet. Otra de las muestras de tal decadencia en nuestras sociedades es una desconexión entre los intereses de los adolescentes y los jóvenes y los de sus padres o mayores, en donde es mutua tanto desde los mayores hacia los jóvenes como desde los jóvenes hacia los mayores, como si estuvieran asumiendo que sus posturas son irreconciliables por el tipo de diferencias que tuvieran en las valoraciones de la vida. Otro de los problemas de la decadencia del mundo actual es la permanente decadencia económica, del golpeo de lo económico, de el estar dejando a las personas sistemáticamente sin recursos, los problemas de las devaluaciones, de las paridades, que van en contra de las aspiraciones de las personas por tener una vida digna. Otra parte de la decadencia del mundo contemporáneo está en la falta de interés, de atención y de aplicación de tiempo de los padres en la educación de los niños pequeños, como dejándoselos a los medios electrónicos, al celular, a la computación, a los juegos de video, a la televisión, como si no fuera necesaria el ejemplo de los padres, y además poner sobre las realidades de lo que los padres han tenido que vivir en sus propias historias personales, hacerlas del conocimiento de sus hijos para que les sirvan como un mapa para orientarse en sus propias vidas y educación. Otra parte de la decadencia del mundo actual es la cada vez el mayor encarecimiento de la educación de calidad, en donde una fracción cada vez menor de la población tiene realmente acceso a educación, medios de educación de verdadera calidad. Otra parte de la decadencia del mundo actual es el que en general tanto los capitanes de la empresa como los capitanes de la sociedad están viendo a las comunidades humanas como si no fuera una masa sin forma, como si Juan González se repitiera miles y miles y miles y miles de veces en todos lados, como si no se le quisiera dar una consideración de atención, trato o importancia singular a las personas. Esa cosificación, ese estar convirtiendo a las personas permanente en números, y esa invasión de la privacidad, en donde lo que se pretende es que las personas pierdan la iniciativa y pierdan la diferencia que los hace distintos como personas. Ese aplastamiento de los medios electrónicos de control sobre las sociedades es una gran gangrena, como un cáncer terminal en contra de las sociedades actuales. También la negación de la vida de allá afuera en el universo, suponiendo que esta masa tan enferma y enfermada que es la comunidad humana fuera el único lugar que tuviera conciencia, lo cual es verdaderamente monstruoso, que alguien realmente llegara a creer que este pobre planeta tan horrible y terriblemente problemado pudiera ser la única fuente de conciencia. Bueno, hasta así tal cual.
Si la Tierra fuera el único lugar del universo con conciencia, en este mismo momento le da el infarto a Dios. Yo soy Ávila San. Agradezco el privilegio que se me da de hacer lecturas de energía.